Me engañó durante 2 meses y cuando la dejé, se convirtió en mi peor pesadilla. Hola a todos. Yo soy David, tengo 25 años, y hoy voy a compartir con ustedes una de las experiencias más traumáticas y transformadoras de mi vida. Esta es una historia de amor, traición, obsesión, injusticia y, finalmente, redención. Todo lo que voy a contar aquí es completamente real, y los eventos que viviremos juntos cambiarán para siempre la forma en que veo las relaciones y la justicia. Les pido que se acomoden, que se preparen emocionalmente, porque esta no es una historia cualquiera. Esta es mi historia. Antes de todo esto, yo era una persona bastante normal. Trabajaba en una empresa de tecnología como analista de sistemas, ganaba bien, tenía amigos, salía los fines de semana. Pero había algo que me faltaba, alguien con quien compartir mi vida. En 2022, a través de amigos en común, conocí a Andrea. Tenía 22 años en ese momento, estudiaba administración de empresas, trabajaba part-time en una cafetería. Cuando la vi por primera vez, quedé maravillado. No solo era bella, sino que tenía una sonrisa que te desarmaba. Esa noche nos presentaron en una reunión y empezamos a conversar. Conectamos inmediatamente. Pasaron las semanas, y empezamos a salir. Primero eran encuentros casuales, tomar café, ir al cine. Luego se volvieron más frecuentes. A los 3 meses, hicimos oficial nuestra relación. Yo estaba enamorado, completamente enamorado. Durante los primeros años de relación, todo fue increíble. Andrea y yo hacíamos planes juntos constantemente. Viajamos a otras ciudades, visitamos playas, exploramos nuevos restaurantes. Ella me presentó con su familia, yo la presenté con la mía. Todo parecía estar encaminado hacia algo serio. Hablábamos de futuro. De vivir juntos algún día, tal vez de casarnos, de tener hijos. Estos no eran solo sueños, eran planes concretos. Yo incluso empecé a ahorrar para poder comprarnos un apartamento juntos en un par de años. Nuestros amigos en común nos veían como la pareja ideal. Nos decían que éramos como la película romántica que todos querían vivir. Y yo les creía. Me creía a mí mismo que esto era para siempre. La vida era buena. Realmente buena. Pero mirando hacia atrás, había señales que ignoré. Pequeñas cosas que en el momento no significaban nada, pero que con perspectiva, fueron las primeras grietas. Andrea comenzó a pasar más tiempo en el gimnasio. Primero fueron 2 días a la semana, luego 3, luego 5. Yo no le decía nada porque pensaba que era sano cuidarse. Pero luego cambió su horario. Comenzó a ir los horarios más temprano en la mañana, antes de que yo me despertara. También cambió su forma de vestir. Comenzó a usar ropa más ajustada, más provocativa. De nuevo, yo no le decía nada. Pensaba que simplemente estaba mejorando su confianza en sí misma. Y sus redes sociales. Empezó a posteando selfies constantemente, fotos en el gimnasio, fotos saliendo con amigas. Pero en muchas de esas fotos, yo no estaba. Siendo sincero, nunca me gustó eso, pero no quería ser controlador. No quería ser ese tipo de novio que se queja de todo. Ahora sé que debería haber confiado en mis instintos. Debería haber hablado con ella al respecto. Pero estaba tan enamorado, tan cegado por el amor, que no vi lo que estaba pasando realmente. Fue un martes normal. Estaba en el trabajo, en mi escritorio, respondiendo emails cuando mi teléfono vibra. Era un mensaje de mi amigo Carlos, alguien con quien crecí y en quien confío completamente. El mensaje decía, necesito hablar contigo. Es sobre Andrea. Llámame cuando puedas. Mi corazón comenzó a acelerarse. Algo no estaba bien. Sentí que algo malo venía en camino. Fui al baño de la oficina, me encerré en un cubículo, y llamé a Carlos. Con una voz que parecía triste, me dijo, David, esto es muy difícil de decir, pero ayer vi a Andrea con otro tipo. No solo eso, David, los vi besándose. En un café. Durante 1 hora. Abrazados, besándose. Lo siento mucho, hermano. Pensé que debías saberlo. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Fue como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. El teléfono casi se me cae de las manos. Mi respiración se volvió superficial. Sentía que no podía respirar. ¿Estás seguro?, pregunté, con la esperanza de que fuera un error. Completamente seguro. Incluso tomé una foto. Te la envío ahora. Segundos después, la foto llegó a mi teléfono. Era Andrea. Sin lugar a dudas, era ella. Besándose con un tipo que nunca había visto antes. Sus brazos alrededor de él. Sus labios en sus labios. El tipo tenía alrededor de 30 años, era mayor que ella, bastante atractivo.
Parecía completamente feliz. Ese fue el momento en el que todo cambió. El resto del día fue un borrón. No puedo ni decirte en qué trabajé después de eso. Supongo que hice mi trabajo, porque mi jefe no me dijo nada, pero honestamente no lo recuerdo. Mi mente estaba en otro lugar. Miré la foto una y otra vez. La estudié como si fuera una obra de arte que necesitaba descifrar. Pero no había nada que descifrar. Era clara. Andrea me estaba engañando. Cuando salí del trabajo, los 20 minutos de carro hasta mi casa se sintieron como horas. Cada semáforo rojo me hacía querer gritar. Las manos me temblaban en el volante. 1.000.000 de preguntas bombardeaban mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas veces lo había hecho? ¿Me amaba realmente? ¿Todo lo que habíamos compartido fue mentira? Cuando llegué a la casa, estacioné el carro y simplemente me quedé ahí, en el estacionamiento, respirando profundamente. No sabía cómo iba a manejar esto. No sabía qué iba a decir. No sabía siquiera si podría mirarlo a los ojos sin sentir que iba a explotar de rabia y dolor. Andrea estaba en el apartamento cuando llegué. Estaba en la cocina, preparando algo. Cuando me vio, sonrió de esa forma que siempre me derretía. Vino hacia mí para abrazarme, como lo hacía cada día cuando llegaba del trabajo. Pero esta vez, no correspondí. Me alejé. ¿Qué pasa?, preguntó, con una expresión de confusión en su cara. ¿Qué pasa?, repetí. Andrea, necesito hablar contigo. Ahora. La llevé a la sala. Nos sentamos, y sin perder tiempo, le mostré la foto. Vi cómo su cara se transformaba. El color se le iba. Sus manos comenzaban a temblar. David, yo puedo explicar, dijo, sin ni siquiera negar lo obvio. ¿Puedes explicar? ¿Qué me vas a explicar, Andrea? ¿Qué de repente decidiste besar a otro tipo? ¿Qué decidiste traicionarme? Te estoy dando la oportunidad de que me digas la verdad, ahora mismo. Necesito saber todo. Y ahí fue cuando rompió. Literalmente rompió. Comenzó a llorar, dijo que no sabía por qué lo hizo, que había un vacío en ella, que se sentía ignorada. Que ese tipo la hacía sentir especial, que tenía cosas que yo no tenía. Que fue un error, que solo lo había visto un par de veces. Un par de veces. Eso fue lo que me rompió por completo. Después de mucho presionar, la verdad completa salió a la luz. Llevaba 2 meses viéndose con este tipo. 2 meses. Lo había conocido en el gimnasio. Se intercambiaban mensajes constantemente. Habían ido a cafés, al cine, incluso habían estado en un hotel juntos. 2 meses. Mientras yo estaba planeando nuestro futuro, ella estaba construyendo una relación completamente diferente a mis espaldas. Me sentía como un idiota. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude confiar tanto en alguien que claramente no merecía mi confianza? Andrea intentaba tocarme, intentaba que la perdonara, que entendiera que fue un momento de debilidad. Pero yo no podía siquiera estar en el mismo cuarto que ella. La rabia, el dolor, la traición, todo se mezclaba en mi pecho y sentía que iba a explotar. Necesitaba estar solo. Necesitaba pensar. Necesitaba digerir todo esto. Me levanté del sofá y fui a la habitación. Andrea me seguía, llorando, pidiendo que habláramos más, que no tirara todo lo que habíamos construido. Pero yo no podía hacerlo. No podía estar con alguien que me había mentido durante 2 meses. No podía construir un futuro con alguien en quien no podía confiar. El amor sin confianza no es amor, es ilusión. Pasé toda la noche en la habitación, sin dormir, pensando en cada momento que habíamos compartido, analizando cada conversación, cada «te amo», preguntándome cuáles eran verdaderos y cuáles eran mentiras. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Bajé a la sala donde Andrea estaba durmiendo en el sofá, probablemente esperando que cambiara de opinión en la noche. Andrea, levántate, le dije con calma. Hemos terminado. No hay nada que hablar, no hay nada que discutir. Se acabó. Necesito que empaques tus cosas y te vayas de aquí hoy mismo. Ella se despertó asustada. Intentó hablar, intentó convencerme de que lo intentáramos de nuevo. Pero mi decisión estaba tomada. Esa noche, Andrea se fue a casa de sus padres con una maleta llena de cosas. Se fue llorando, pidiendo una segunda oportunidad que nunca iba a venir. Pensé que con la ruptura, todo acabaría ahí. Que cada uno seguiría su camino. Que eventualmente, con tiempo, el dolor se iría disipando y ambos podríamos seguir adelante. Pero estaba tan equivocado. Tan increíblemente equivocado. A los 2 días de haber terminado, Andrea comenzó a publicar en Instagram. Primero fueron historias.
Selfies en blanco y negro con frases como, algunos no merecen tu amor. Gracias a Dios por liberarme de lo que me lastimaba. Eran pasivo-agresivas, pero no me mencionaban directamente. Luego evolucionó. Comenzó a postear fotos antiguas nuestras, pero con captions completamente diferentes. Fotos de momentos felices, de besos, de abrazos, pero con historias retorcidas. En una foto donde estábamos en la playa, con una frase que decía algo como, incluso en nuestros mejores momentos, él no sabía valorarme. Algunos hombres no merecen a una mujer como yo. Eso fue lo que realmente me molestó. No solo me estaba acusando implícitamente, sino que estaba manipulando nuestras memorias compartidas, transformando momentos hermosos en prueba de que yo era un mal hombre. Pero luego, pasó al siguiente nivel. Una semana después de la ruptura, Andrea publicó un post largo. Muy largo. Era como un manifiesto. Decía que yo era emocionalmente abusivo, que la hacía sentir inadecuada, que no me importaba su felicidad, que era un hombre egoísta que solo pensaba en sí mismo. Todo era mentira. Completamente mentira. Pero lo peor fue que menciona a nuestros amigos en común. Le pedía que me dejaran, que yo no merecía sus amistades. Que cualquiera que siguiera siendo mi amigo, estaba traicionando la verdad. Fue en ese momento que me di cuenta de que esto no era una mujer procesando el dolor de una ruptura. Esto era una mujer obsesionada con destruir mi reputación. Los comentarios empezaron a llegar. Algunos amigos me enviaban pantallazos de lo que había publicado. Otros simplemente desaparecieron de mi vida sin decir nada. Claramente se habían creído la narrativa de Andrea. Comencé a recibir mensajes de números desconocidos. Algunos insultos, algunas preguntas sobre qué le había hecho a Andrea. La mayoría decían cosas como, deberías estar avergonzado, o nunca debería haber contado contigo. Lo que más me dolió fue ver cómo nuestros amigos en común se dividían. Fue como ver un grupo que había estado unido durante años, literalmente romperse en dos. Por un lado estaban los que me apoyaban. Mis amigos de verdad, los que me conocían, que sabían que esto no era verdad. Ellos me escribían mensajes privados, me preguntaban si estaba bien, me invitaban a salir para distraerme. Estos amigos se informaron, pidieron ver la evidencia, y aunque fue difícil, la mayoría decidió apoyarme. Pero por el otro lado, estaban aquellos que le creyeron a Andrea. Y lo triste es que entiendo por qué. Ella era inteligente. Muy inteligente. No dijo directamente, David me engañó, porque eso habría sido una acusación que yo podría haber refutado fácilmente. En su lugar, usó un lenguaje más sutil, más emocional, que la posicionaba como la víctima. Decía cosas como, algunos hombres no entienden el valor de una mujer. He invertido años esperando que viera mi valor. Palabras que resonaban con la audiencia, especialmente con otras mujeres. Palabras que me hacían parecer a mí como el malo de la historia, el hombre que no la apreciaba. Gente que había conocido durante años simplemente desaparecieron de mi vida. No me llamaron, no me preguntaron mi versión de la historia. Solo asumieron que yo era culpable basándose en lo que Andrea publicaba. Un amigo que conocía desde la secundaria, Franco, me bloqueó después de una publicación que hizo Andrea en la que decía, incluso los que dicen que son tus amigos, terminarán viéndote como eres realmente. Franco aparentemente pensó que esto significaba que debía creerle a Andrea. Pasaron 2 semanas y Andrea no paraba. Los posts continuaban, las historias continuaban, los comentarios en mis fotos antiguas continuaban. Era como si no pudiera vivir sin pensar en mí, sin hablar de mí, sin intentar destruir lo que quedaba de mi reputación. Yo intenté ignorarlo. Muté sus redes sociales. Bloqueé a algunos de sus amigas que me enviaban mensajes agresivos. Pero la información siempre me llegaba de todas formas. Un amigo aquí, un colega allá, todos trayendo noticias de lo que Andrea estaba diciendo de mí. Comencé a desarrollar ansiedad. Empecé a sentir paranoia cada vez que iba a un lugar público. ¿Qué pasa si me encuentro con alguien que se cree la historia de Andrea? ¿Qué pasa si alguien viene y me dice lo que he hecho? Mis compañeros de trabajo comenzaron a notarlo. Mi rendimiento bajó. Tenía problemas para concentrarme. Mi jefe me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba pasando por problemas personales. Él fue comprensivo, pero eso no cambió el hecho de que yo estaba cayendo en espiral. Comencé a ver a un psicólogo. Necesitaba ayuda profesional para entender qué estaba pasando, para procesar todo esto. El psicólogo me dijo algo que me ayudó. David, tú no eres responsable de lo que otras personas crean de ti. Tú solo eres responsable de saber la verdad sobre ti mismo y de vivir de acuerdo a esa verdad. Eso me ayudó un poco, pero no lo suficiente para prevenir lo que vino después. Habían pasado 3 semanas desde que bloqueé a Andrea en redes sociales.
3 semanas de relativa paz. Pensé que finalmente estábamos en el camino correcto, que finalmente las cosas iban a calmarse. Luego, un viernes por la tarde, recibí una llamada de mi jefe. David, necesito que bajes a recepción. Hay alguien que quiere hablar contigo. Es importante. Bajé, sin saber exactamente qué esperar. Y ahí, en la recepción de mi oficina, estaba Andrea. Con los ojos rojos de tanto llorar, la ropa desaliñada, el cabello despeinado. En ese momento no lo sabía, pero eso era el comienzo de la escalación. Andrea me vio y su expresión cambió. Fue como si en ese momento, algo se rompió en ella. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Se levantó de la silla donde estaba sentada. David, gritó mi nombre desde el otro lado de la recepción. Necesito hablar contigo. Ahora. El guardia de seguridad se levantó, pero le hice señas de que estaba bien. No quería más escándalo en mi trabajo. Así que la llevé a una sala de reuniones privada. ¿Qué estás haciendo aquí, Andrea? ¿Cómo conseguiste esta dirección? Necesitaba verte, dijo, sin responder a mis preguntas. Necesitaba mirarte a los ojos y preguntarte por qué me hiciste esto. ¿Por qué me dejaste, David? ¿Por qué no pudiste simplemente perdonarme? Yo no podía creerlo. ¿En serio estaba pidiendo que perdonara una infidelidad de 2 meses? ¿Esperaba realmente que yo simplemente olvidara todo eso? Andrea, cometiste un error. Un error grande. Decidiste estar con otro tipo mientras estabas conmigo. No fue un accidente, no fue algo que sucedió. Fue una elección consciente que hiciste. Sí, fue un error, dijo, con la voz quebrándose. Pero los errores se perdonan, David. Los errores son parte del amor. Tú me amas, ¿verdad? Si me amaras, me perdonarías. Y en ese momento, entendí algo crucial. Andrea estaba intentando manipularme. Estaba usando el concepto del amor como una herramienta para hacerme sentir culpable, para hacerme sentir como si yo fuera el malo por no perdonarla. No, Andrea. El amor sin confianza no es amor. Se acabó. Por favor, vete. Ella se levantó, comenzó a caminar hacia la puerta, pero luego se dio la vuelta. Esto no va a terminar bien para ti, dijo, con una calma que fue mucho más aterradora que cualquier grito. Si no me das una segunda oportunidad, voy a hacer que toda la ciudad sepa lo que eres. Voy a contar historias sobre ti que te harán desaparecer de este lugar. Nadie va a querer trabajar contigo. Nadie va a querer estar cerca de ti. Nadie va a creer en ti. Fue una amenaza clara. Una promesa de destrucción si no hacía lo que ella quería. Sal de aquí, Andrea. Ahora, dije, abriendo la puerta de la sala de reuniones. Ella salió, pero en el camino, comenzó a gritar. No palabras dirigidas a mí, sino general. Gritos de que yo era un monstruo, de que la había destrozado, de que se lo iba a pagar. Mis compañeros salieron de sus oficinas, asustados. El guardia de seguridad la tomó del brazo y la sacó del edificio. Ella se resistía, gritaba, pero finalmente fue sacada. Después de eso, me fui a casa. No podía seguir trabajando. La adrenalina que había sentado mientras Andrea estaba ahí se desvaneció, y quedé completamente agotado. Esa noche, después del incidente en la oficina, yo estaba durmiendo en mi cama. Estaba profundamente dormido, soñando con cosas que no recuerdo. De repente, me despierta un sonido. Un sonido alto, penetrante. Era la alarma de mi carro. Inicialmente pensé que era un error, pero luego escuché otro sonido. Un sonido de impacto. Como si algo estuviera golpeando metal. Me levanté de la cama, confundido, y me acerqué a la ventana. Miré hacia la calle, y lo que vi me heló la sangre. Era Andrea. Estaba de pie en la calle, frente a mi carro, con un bate de béisbol en las manos. Estaba golpeando mi carro. Una y otra vez. El parabrisas se hizo añicos. Las luces se rompieron. La carrocería se abolló. El espejo retrovisor fue despedazado. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Fue como ver una escena de una película de horror. Era surrealista. ¿Realmente estaba sucediendo? Grité su nombre desde la ventana, pero no me escuchó, o no le importó. Siguió golpeando. Con cada golpe, yo sentía que una parte de mí se rompía. Bajé corriendo por las escaleras, en pijama, descalzo. Cuando llegué a la calle, Andrea finalmente me vio. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Y en sus ojos, vi una locura pura. No era la Andrea que yo había amado. Era un extraño.
Sin decir una palabra, ella tiró el bate al suelo y corrió hacia su carro, que estaba estacionado cerca. Se subió, arrancó el motor, y se fue a toda velocidad, dejándome parado en medio de la calle, en pijama, viendo los restos de lo que era mi carro. Mis vecinos salieron de sus casas, asustados por el ruido. Me vieron llorando, mirando mi carro destrozado. Fue humillante. Fue aterrador. Fue el momento en el que me di cuenta de que esto se había vuelto mucho más serio de lo que imaginaba. Después de que Andrea se fue, inmediatamente llamé a la policía. Llené un reporte de daño a la propiedad y le describí exactamente lo que pasó. Un oficial me preguntó si tenía cámaras de seguridad. Afortunadamente, el edificio tenía cámaras, y todas captaron todo. El oficial revisó las grabaciones conmigo. Ahí estaba Andrea, clara y claramente, destrozando mi carro con un bate. No había ambigüedad. No había manera de negar lo que había hecho. Vamos a conseguir una orden para arrestarla, dijo el oficial. Esto es claro vandalismo e invasión a la propiedad privada. Además, considerando el acoso previo y los mensajes amenazantes que ha enviado, podríamos agregarle cargos de acoso también. Hicieron un reporte oficial. Me dieron un número de caso. Me dijeron que me mantuviera seguro y que no dudara en llamar si ella aparecía de nuevo. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con todas las luces prendidas, esperando que Andrea volviera. Pero no vino. Supongo que una parte de ella sabía que la policía estaba ahora involucrada. La policía fue rápida. Al día siguiente, Andrea fue arrestada en su casa. Sus padres llamaron a mi casa, furioso, diciendo que yo había exagerado todo, que era solo un carro, que porque no podía simplemente dejarla ir. Pero yo no podía. No esta vez. No después de todo lo que había hecho. Andrea fue llevada a una estación de policía. Le tomaron una declaración. Al principio, negó todo. Dijo que yo había destrozado mi propio carro para inculparla. Dijo que era una conspiración. Dijo que yo estaba tratando de arruinarle la vida porque ella me había dejado. Pero cuando le mostraron el vídeo, se dio cuenta de que no tenía salida. La cámara la capturaba claramente, la cara visible, el bate en sus manos, el momento exacto en que golpeaba mi carro. No había forma de salirse de eso. Fue arrestada formalmente y acusada de daño a la propiedad, acoso cibernético y acoso criminal. Pasó una noche en la cárcel antes de que sus padres pagaran la fianza y la sacaran. Después de eso, comencé a trabajar con un abogado. Mi abogado fue extraordinario. Reunimos toda la evidencia, las publicaciones en redes sociales, los mensajes privados amenazantes, los screenshots de todo el acoso digital, el vídeo del incidente del carro, y hasta los reportes del incidente en mi oficina. Presentamos una solicitud formal de orden de restricción. Una orden que le prohibiría a Andrea acercarse a mí, a mi casa, a mi trabajo, o a cualquier lugar donde ella supiera que estaría. El juez revisó el caso y estuvo de acuerdo conmigo. Emitió la orden de restricción inmediatamente. Andrea no podía estar a menos de 500 metros de mí. Si lo hacía, sería arrestada nuevamente. Eso fue un alivio enorme. Finalmente, había algo legal que me protegía. Finalmente, había una barrera entre ella y yo. Unos meses después, el caso fue a juicio. Fue una experiencia surreal, estar en una corte, frente a un juez, testificando contra la mujer que una vez amé. Mi abogado presentó toda la evidencia de forma sistemática. Mostró los vídeos, presentó los screenshots, citó los mensajes amenazantes. Fue meticuloso y profesional. La abogada de Andrea intentó argumentar que ella estaba pasando por una crisis emocional, que la ruptura la había devastado, que necesitaba ayuda, no castigo. Fue un argumento que tenía algo de verdad. Yo no dudaba de que Andrea estaba pasando por dificultades emocionales. Pero eso no justificaba sus acciones. Eso no la hacía menos responsable de lo que había hecho. Cuando llegó el momento de las conclusiones, el juez fue claro. Declaró a Andrea culpable de daño a la propiedad y acoso cibernético. La acusación de acoso criminal fue desestimada, pero los otros dos cargos fueron suficientes. Andrea fue sentenciada a 6 meses de servicio comunitario, 6 meses de libertad condicional, terapia psicológica obligatoria durante 1 año, y tenía que pagar una reparación económica de $8,000 para cubrir los daños a mi carro. Cuando el juez pronunció la sentencia, yo sentí una mezcla de emociones. No era alegría exactamente. Era más bien, alivio. Validación. La justicia había prevalecido. Mis acciones habían sido vindicadas. Andrea se desmoronó cuando escuchó la sentencia. Comenzó a llorar desconsoladamente. Su madre estaba sentada detrás de ella, también llorando. Su padre tenía una expresión de decepción pura. Mientras la sacaban de la corte,
Andrea gritó mi nombre. Gritó que esto no era justo, que yo la había arruinado, que se lo haría pagar. Pero los alguaciles la sujetaron y la sacaron de la sala. Cuando salí de la corte ese día, sentí un peso que había estado cargando durante meses, finalmente levantarse un poco. No desapareció completamente, pero mejoró significativamente. Pasaron 3 meses desde el juicio. 3 meses de paz relativa. Andrea estaba cumpliendo su sentencia de servicio comunitario. Estaba en terapia psicológica, como fue ordenado. Estaba pagando mensualidades para la reparación. Y estaba cumpliendo con la orden de restricción. Pero mi recuperación no fue instantánea. El trauma que había experimentado no simplemente desaparece porque la justicia prevalezca. Continué viendo a mi psicólogo, el mismo que había comenzado a ver durante el peor del acoso. Hablábamos sobre cómo procesar todo lo que había pasado, cómo aprender a confiar nuevamente, cómo sanar las heridas que Andrea había dejado. Fue difícil. Habían momentos en los que despertaba en la noche, sudando, con pesadillas sobre Andrea destrozando mi carro. Había momentos en los que veía a una mujer con el mismo cabello que Andrea en la calle, y mi corazón comenzaba a acelerarse. Mi abogado me informó que Andrea finalmente había pagado los $8,000 de reparación. Eso me permitió reparar completamente mi carro. Verlo salir del taller, completamente restaurado, fue terapéutico. Era como si la vida misma estuviera siendo reparada. También comencé a trabajar en reconstruir mis amistades. Llamé a Franco, el amigo que me había bloqueado. Le expliqué todo lo que había pasado. Él se sintió terrible. Había creído la versión de Andrea sin siquiera preguntarme mi lado de la historia. Nos reconciliamos y hablamos durante horas. Otros amigos también volvieron lentamente. Algunos nunca lo hicieron, pero decidí que eso era su pérdida, no la mía. Después de 4 meses, comencé a sentirme como una persona nuevamente. El peso de la ansiedad comenzó a disminuir. Comencé a disfrutar pequeñas cosas que solía dar por sentado, salir con amigos sin mirar constantemente sobre mi hombro, dormir sin miedo, pasar un día sin pensar en Andrea. Mi trabajo mejoró. Mi jefe notó el cambio en mi actitud y rendimiento. Me ofreció un ascenso, responsabilidades adicionales. Acepté con gratitud. Era un símbolo de que la vida estaba mejorando, de que había un futuro más brillante. Comencé a ir al gimnasio regularmente. No solo por la salud física, sino por la mental. Necesitaba un lugar donde pudiera procesar mis emociones, donde pudiera sentir que estaba haciendo algo productivo por mí mismo. A mis amigos también les sugería salir más. Comenzamos a hacer viajes de fin de semana, a explorar nuevos lugares, a reír nuevamente. Fue lentamente, pero la vida volvía a tener color. Después de casi 5 meses, comencé a considerarme a mí mismo recuperado. No completamente, porque algunos traumas dejan cicatrices permanentes. Pero lo suficientemente bien como para seguir adelante, lo suficientemente bien como para estar abierto a nuevas experiencias. Fue en un café donde ocurrió. Un café normal, en el que yo iba frecuentemente a trabajar en mi laptop porque su wifi era buena y el ambiente era tranquilo. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, trabajando en un proyecto, cuando vi a alguien acercarse al mostrador. Era una mujer. Tenía alrededor de 23 años, cabello oscuro, con un estilo que demostraba que se preocupaba por su apariencia, pero de forma natural, no exagerada. No fue un flechazo, en el sentido de una película romántica. No fue una explosión de emociones. Fue algo más sutil. Fue una sensación de que algo era diferente en esa persona. Ella pidió su café y se dio la vuelta. En ese momento, nuestros ojos se encontraron. Ella sonrió levemente, nada más. Luego se fue a sentarse a una mesa. Pasaron unos minutos. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero mi mente no estaba ahí. Cada pocos segundos, la miraba discretamente. No quería parecer raro o inapropiado, pero había algo en ella que captaba mi atención. Eventualmente, ella se levantó para ir al baño. Cuando pasó al lado de mi mesa, derramó un poco de café en la mesa. Fue un accidente, no deliberado. Ella se disculpó profusamente, pidiendo servilletas para limpiar. Yo le ayudé a limpiar, le dije que no había problema, que sucedía. Y luego, sin pensar mucho, le pregunté, ¿vienes aquí frecuentemente? Ella sonrió. Una sonrisa genuina, no forzada. Sí, trabajo cerca de aquí. Vengo casi todos los días a tomar un café y relajarme un poco. ¿Y tú? Yo también vengo aquí regularmente. Trabajo desde aquí a veces, respondí. Bueno, espero vernos más seguido entonces, dijo. Luego regresó a su mesa. Ese fue el comienzo. Su nombre era Sofía.
Lo descubrí cuando la vi ordenar un café la próxima vez que vino al café. El barista la saludó por su nombre. Durante las próximas 2 semanas, nos encontramos en ese café casi todos los días. Al principio eran interacciones cortas, saludos, comentarios casuales sobre el clima o el café. Gradualmente, las conversaciones se fueron alargando. Aprendí que Sofía trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad cercana, que vivía sola, que le encantaba leer, que era de una pequeña ciudad pero se había mudado a la capital para perseguir sus sueños. Lo que más me gustaba era que ella era genuina. No había pretensiones con Sofía. No estaba jugando juegos. Era honesta, era directa, pero también era cálida y amable. Después de 2 semanas de encuentros casuales en el café, finalmente me armé de valor y le pregunté, ¿quieres ir a cenar conmigo? No aquí en el café, sino en un lugar adecuado. Ella aceptó inmediatamente. Sí, me encantaría. ¿Cuándo? ¿Qué tal este viernes?, pregunté. Perfecto, respondió. Esa noche, cuando llegué a mi casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que tal vez, después de todo el dolor, las cosas podrían mejorar. Que tal vez, podría volver a confiar. Que tal vez, podría volver a amar. El viernes llegó, y estaba nervioso. Más nervioso de lo que había estado en años. Pasé tiempo eligiendo qué ponerme, qué restaurante elegir, qué tema de conversación sería apropiado. Me preguntaba constantemente si era demasiado pronto. Si todavía estaba dañado emocionalmente. Si podía realmente estar con alguien nuevamente después de todo lo que había pasado. Pero decidí simplemente dejarme llevar. Decidí darle una oportunidad a la vida nuevamente. Sofía se veía hermosa esa noche. Llevaba un vestido azul oscuro que realzaba sus ojos. Su cabello estaba peinado de forma que caía suavemente sobre sus hombros. Ella sonrió cuando me vio, y esa sonrisa calmó todos mis nervios. La cena fue increíble. Conversamos durante horas. Le conté sobre mi trabajo, mis amigos, mis viajes. Ella me contó sobre su familia, sus aspiraciones profesionales, sus sueños. En un momento, mencioné vagamente que había pasado por una situación difícil recientemente, pero que estaba mejor ahora. No entré en detalles. Simplemente le dije que había tenido una ruptura complicada. Ella fue comprensiva. No presionó para saber más. Simplemente me escuchó, me validó, me mostró que entendía que los traumas toman tiempo para sanar. Al final de la noche, cuando la llevé a su casa, me atreví a tomar su mano. Ella no se apartó. De hecho, apretó mi mano suavemente. Me lo pasé increíble esta noche, dijo. Gracias por invitarme a cenar. Yo también lo disfruté muchísimo. ¿Podemos hacerlo de nuevo?, pregunté. Definitivamente, respondió. Ese beso de despedida fue el comienzo de algo nuevo. Pasaron 3 meses desde esa primera cita. Sofía y yo nos volvimos inseparables. Salíamos constantemente, explorábamos nuevos lugares, nos conocíamos más profundamente cada día. Eventualmente, le conté todo a Sofía. Todo sobre Andrea, el engaño, el acoso, el juicio, todo. Esperaba que se asustara, que pensara que yo era demasiado dramático o dañado. Pero ella hizo algo diferente. Me escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminé, ella me tomó la cara entre sus manos y me dijo: lamento que hayas pasado por eso. Pero me alegra que haya sucedido, porque de otra forma, podría no haberte conocido. Eso me rompió. No de dolor, sino de gratitud. De la realización de que incluso de las experiencias más traumáticas, pueden surgir cosas hermosas. Le dije a Sofía que la amaba. Fue 3 meses después de la primera cita, una noche bajo las estrellas, en una azotea, compartiendo un momento de quietud. Las palabras salieron naturalmente. Y ella respondió: yo también te amo, David. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que finalmente había sanado. No completamente, porque las cicatrices de Andrea nunca desaparecerán. Pero lo suficiente como para poder amar nuevamente, confiar nuevamente, creer en el futuro nuevamente. Aquí es donde estoy hoy. 6 meses después de que todo terminara con Andrea. 6 meses después del juicio, de la justicia, de las consecuencias. Mi vida se ha transformado de formas que nunca imaginé posibles. El carro está completamente reparado. De hecho, estoy considerando cambiarme a uno nuevo, uno que no tenga esos recuerdos traumáticos asociados. Mi trabajo va excelente. Recibí el ascenso, y estoy en una posición donde puedo realmente crecer profesionalmente. Mis colegas notan la diferencia en mi actitud y mi trabajo. Hay respeto nuevamente. Mi círculo de amigos se ha reconstruido.
Franco y yo somos más cercanos que nunca. Les hemos explicado la verdadera historia a otros amigos que habían creído a Andrea, y la mayoría ha entendido y se ha disculpado. Algunos nunca lo harán, pero he aprendido a soltar eso. Pero lo más importante es mi relación con Sofía. No es perfecta, porque ninguna relación lo es. Tenemos discusiones, tenemos momentos difíciles. Pero la diferencia es que en esta relación hay honestidad, confianza y una comunicación real. Sofía conoce todas mis inseguridades. Sabe que a veces tengo pesadillas sobre Andrea. Sabe que hay momentos en los que mi ansiedad sale a la superficie. Y ella está ahí, apoyándome, amándome a través de todo eso. Recientemente, hemos estado hablando sobre el futuro. De vivir juntos. Tal vez de casarnos algún día. Cosas que una vez pensé que no volvería a querer después de lo que pasó con Andrea. Pero ahora, con Sofía, esas cosas no dan miedo. Dan esperanza. Dan alegría. Andrea, por su parte, completó su servicio comunitario hace 2 meses. Completó su año de terapia obligatoria. Completó su libertad condicional. Según la última información que tengo, se mudó de la ciudad. No intenta contactarme. Respeta la orden de restricción. Aparentemente, la terapia le hizo bien, porque dejó de acosarme en redes sociales hace meses. No le deseo lo mal. Honestamente, espero que esté mejor, que haya sanado, que haya aprendido de sus errores. Pero también he aprendido que el perdón no significa reconciliación. Puedo perdonarla sin querer que vuelva a mi vida. Así que aquí estoy, contándoles mi historia. Una historia de traición, dolor, obsesión, justicia, y finalmente, redención. Una historia que demuestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, hay luz esperando ser descubierta. Si alguno de ustedes está pasando por algo similar, una ruptura complicada, un acoso, una situación donde sienten que no hay justicia, quiero que sepan, no están solos. Hay personas que pueden ayudar. Hay sistemas legales que pueden protegerlos. Y aunque el camino es largo, es posible sanar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitir que comparta esto con ustedes. Si tienen experiencias similares, no duden en compartirlas en los comentarios. A veces, el simple acto de hablar, de ser escuchado, puede ser la medicina que todos necesitamos. Cuídense. Sean honestos. Protejan sus corazones. Y sepan que merecen amor genuino, no la locura obsesiva que yo experimenté con Andrea. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y después de todo, es lo único que realmente tenemos, nuestra verdad y nuestra capacidad de compartirla con el mundo. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.